Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast para jóvenes. Yo soy Daniel y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Cómo comunicar tus sentimientos? Sí, lo sé. Hablar de nuestros sentimientos no siempre es fácil, especialmente con nuestros padres. Pero créeme, cuando aprendes a hacerlo de manera sincera y abierta, las cosas pueden mejorar muchísimo. Antes de empezar, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un like y, por favor, comenta si te identificas con lo que vamos a hablar hoy. Eso nos ayuda a que más personas puedan descubrir este contenido. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de comunicar tus sentimientos. A veces, sentimos que nuestros papás no nos entienden, que todo lo que les decimos pasa desapercibido, o que simplemente no hay manera de hacer que vean las cosas desde nuestra perspectiva. ¿Te ha pasado? En la Biblia hay un joven llamado Eliú que dijo: voy a hablar con sinceridad y a decir francamente lo que pienso. Job 33:3. Este es el tipo de actitud que queremos adoptar cuando tenemos desacuerdos con nuestros papás, ya sea por cosas como la ropa que usamos, la hora en que debemos llegar a casa, o incluso la música que escuchamos. A veces, lo que más necesitamos es ser claros y honestos con nuestros padres, tal como lo hizo Gregory, un joven que estaba enfrentando muchos conflictos con su mamá. Gregory sentía que su madre era súper estricta y poco razonable, así que su solución fue alejarse lo más que podía de casa. Seguro que no es el único que ha intentado evitar el problema alejándose, ¿verdad? Pero cuando Gregory decidió hablar con sinceridad, algo cambió. Empezó a contarle a su mamá lo que sentía, a explicarle por qué quería hacer ciertas cosas, sin suponer que ella lo entendía automáticamente. Le habló con honestidad, diciéndole que no estaba tratando de hacer nada malo, pero que se sentía mal cuando ella lo trataba como un niño pequeño. Y poco a poco, su mamá empezó a comprenderlo mejor. El ejemplo de Gregory nos muestra algo clave: la sinceridad. No podemos esperar que nuestros padres lean nuestras mentes. Es importante expresar cómo nos sentimos y hacerles saber por qué pensamos de cierta manera. Tal vez ellos tienen sus propias preocupaciones, pero si nunca les explicamos lo que está pasando por nuestra cabeza, la brecha entre nosotros solo crecerá. Esto me recuerda lo que dice Efesios 4:25. Hablemos siempre con la verdad, sin ocultar lo que sentimos. La comunicación clara y honesta es la base para resolver muchos de los malentendidos que surgen entre nosotros y nuestros padres. A veces, nuestros papás pueden parecer demasiado estrictos o no entender nuestro punto de vista, pero eso no significa que no podamos mejorar la situación. Al contrario, cuando somos abiertos y vulnerables, cuando les decimos por qué algo nos importa tanto, es más probable que ellos nos escuchen y que las cosas mejoren. También es importante ser respetuosos. No se trata de exigir que hagan las cosas a nuestra manera, sino de compartir nuestros pensamientos y sentimientos de forma que ellos puedan ver que no estamos tratando de desobedecer o rebelarnos, sino de encontrar una solución en común. Sé que hablar de nuestros sentimientos puede ser un poco incómodo, así que aquí te dejo algunos consejos prácticos para que esa conversación sea más fácil. Primero, busca el momento adecuado. No esperes a que tus papás estén enojados o estresados para hablar. Encuentra un momento en que estén tranquilos y diles que te gustaría compartir algo importante con ellos. Segundo, sé honesto, pero también respetuoso. Como vimos en el ejemplo de Gregory, ser sincero es clave, pero también debemos hacerlo con respeto. Evita palabras que puedan hacer que tus padres se sientan atacados. En vez de decir, tú nunca me entiendes, podrías decir, a veces siento que no logro explicarme bien, y eso me frustra. Tercero, escucha también lo que ellos tienen que decir. A veces, nuestros papás también tienen razones para ser estrictos, pero si les damos la oportunidad de explicar sus puntos de vista, es más fácil llegar a un entendimiento. Y cuarto, hazlo desde el amor.
A veces, nuestros padres solo quieren lo mejor para nosotros, aunque a veces lo demuestran de maneras que no comprendemos del todo. Si partimos desde el respeto y el cariño, las conversaciones pueden ser mucho más productivas. Para concluir, chicos, recuerden que comunicar tus sentimientos es fundamental para mejorar la relación con tus papás. No se trata solo de obedecer reglas, sino de crear un ambiente de confianza y comprensión en casa. Como dice Proverbios 15:1, la respuesta suave calma el enojo, pero la palabra áspera lo enciende. Así que, la próxima vez que sientas que no te entienden, habla con sinceridad. No te olvides de suscribirte, regalarnos un like y comentar tu experiencia o lo que te ha servido para comunicarte mejor con tus papás. Eso nos ayuda a que más personas puedan ver este contenido. Y si te gustaría apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo con un súper gracias o uniéndote a nuestra membresía exclusiva. Tendrás acceso a contenido antes de su estreno y mucho más. Nos vemos en el siguiente episodio, donde hablaremos de cómo manejar los desacuerdos. No te lo pierdas.